¿Te imaginas ser vendida por tu propio padre? La trágica historia de Charlotte de México, princesa del Segundo Imperio Mexicano, te dejará sin aliento. Descubre su infancia marcada por la traición y la injusticia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pues bien, imagínate por un momento la vida de una princesa, pero no una cualquiera. Hablamos de Charlotte de México, una niña que creció en medio de la opulencia del Segundo Imperio Mexicano, pero también rodeada de una inmensa tristeza y una incertidumbre constante. Su infancia, lejos de ser un cuento de hadas, estuvo marcada por la ambición de su propio padre y las complejidades de la política internacional. ¿Te imaginas lo que eso significó para ella? A diferencia de otras princesas de su época, Charlotte no tuvo una infancia llena de juegos y alegrías sin preocupaciones. La inestabilidad política del país, la constante presencia de militares y la presión de su posición la marcaron profundamente. Recuerda que su padre, Maximiliano I, era un emperador con un trono tambaleante y un futuro incierto. Su madre, Carlota, luchó contra la soledad y la presión de la corona, dejando una huella indeleble en su hija. La vida en el palacio de Miramar, aunque lujosa, era un reflejo de la fragilidad del imperio. Los rumores de conspiraciones, las tensiones entre las diferentes facciones políticas y la constante amenaza de la guerra se filtraban hasta las habitaciones de la princesa, convirtiendo su infancia en un periodo lleno de sombras y misterio. Para ti, ¿cómo te imaginas que era su día a día? Pero, ¿sabías que ese mundo de opulencia se construyó sobre arenas movedizas? El Segundo Imperio Mexicano, donde nació Charlotte, era un proyecto frágil, un intento de imponer una monarquía en un país que luchaba por su identidad. Recuerda que México, tras la guerra con Estados Unidos, estaba profundamente dividido y debilitado. La intervención francesa, que llevó a Maximiliano y Carlota al poder, fue vista por muchos como una ocupación extranjera, una humillación. El gobierno de Maximiliano, aunque intentó implementar reformas, enfrentaba una resistencia constante de los republicanos mexicanos, quienes veían al emperador como un títere de Napoleón III. La situación económica era precaria, agravada por la falta de apoyo popular y la guerra civil que desangraba al país. Era un imperio construido sobre la espada, sostenido por la fuerza militar francesa, pero con raíces muy poco profundas en el sentimiento nacional mexicano. Para entender la infancia de Charlotte, tienes que comprender el contexto de inestabilidad y fragilidad en el que nació. La opulencia de la corte imperial era una fina capa que ocultaba la realidad de un imperio en crisis, asediado por la guerra y la falta de apoyo de su propia población. Era un escenario complejo y peligroso, un telón de fondo crucial para la vida de la joven princesa. Así que, tú ya sabes que el Segundo Imperio Mexicano era un proyecto arriesgado. Para consolidarlo, necesitaban una figura poderosa y prestigiosa, y ahí es donde entra Maximiliano de Habsburgo. Su matrimonio con Carlota, una archiduquesa belga, fue un acuerdo político, una unión calculada para asegurar el apoyo de Europa. Para ti, imagina la presión, una boda que no se basó en el amor, sino en la ambición de construir un imperio. Ambos soñaban con grandeza. Maximiliano con la gloria de gobernar un imperio americano. Su ambición era desmedida, una sed de poder que los impulsaba a enfrentar los desafíos de un territorio inestable y una población dividida. ¿Crees que su unión, forjada en la conveniencia política, podría sostener el peso de sus sueños imperiales? La pareja llegó a México con la ilusión de instaurar una monarquía exitosa, pero la realidad era otra. Las luchas internas, la resistencia republicana y la inestabilidad política amenazaban constantemente su proyecto. A pesar de todo, ambos se aferraron a su visión de un imperio mexicano próspero y poderoso. Tú podrías preguntarte hasta dónde llegarían para lograr su objetivo. Y hablando de figuras poderosas, ¿sabías que Carlota, antes de convertirse en emperatriz, tuvo una infancia privilegiada? Nació en el seno de la realeza belga, rodeada de lujos y comodidades que tú ni te imaginas. Creció en un palacio, con educadores privados que le enseñaron idiomas, música, arte, una educación digna de una futura reina,
Su educación no se limitó a las artes. Recibió clases de historia, geografía, política, todo lo necesario para gobernar. Imagina las lecciones de etiqueta, las clases de baile, la preparación para las responsabilidades que le esperaban. Era una formación exhaustiva, rigurosa y sin duda exigente. Pero su vida no era solo estudio. Viajó por Europa, conoció diferentes culturas, disfrutó de la vida social de la alta sociedad. Bailes, recepciones, encuentros con importantes personalidades. Una vida llena de glamour y oportunidades que la prepararon para el futuro que le esperaba, aunque aún no lo sabía. Pero ese lujo y comodidad pronto quedaron atrás. Imagina, tú, el viaje a México, un barco imponente surcando el océano, la promesa de un imperio nuevo, la emoción y el nerviosismo de una joven princesa a punto de convertirse en emperatriz. Un sueño dorado, ¿verdad? Un viaje hacia lo desconocido, lleno de expectativas y quizás también de un poco de miedo. Llegar a Veracruz debió ser todo un espectáculo. Piensa en la multitud, en la bienvenida oficial, en los festejos, pero la realidad a veces se muestra distinta a la ilusión. El calor sofocante, la diferencia cultural, la inestabilidad política. De pronto el sueño de un imperio se empezó a oscurecer un poco. El viaje hacia la Ciudad de México, con sus paisajes cambiantes, no debió ser fácil. La idea de gobernar un imperio tan vasto y diverso, lleno de desafíos y contradicciones, comenzó a tomar forma en su mente. De la princesa mimada a la emperatriz con una enorme responsabilidad. Un cambio radical que se reflejaba en su mirada. Y de pronto, ahí estabas tú, en el Palacio de Chapultepec. Imagina el lujo, paredes adornadas con tapices, muebles de ébano, candelabros de cristal que brillaban con luz tenue. Pero ese esplendor no ocultaba la soledad. Era un mundo de protocolo rígido, de bailes formales y conversaciones en francés, donde las risas genuinas eran escasas. Tus días estaban llenos de lecciones de etiqueta, música y pintura, pero la alegría brillaba por su ausencia. Las damas de compañía, aunque amables, no podían llenar el vacío que sentías. La distancia con tu familia y tu hogar era inmensa, una herida abierta que el lujo y la opulencia no lograban cicatrizar. Tú, una princesa, pero profundamente sola. Los jardines del palacio, extensos y hermosos, ofrecían un respiro, pero incluso ahí la sombra de la obligación te seguía. Cada paseo, cada encuentro, estaba cuidadosamente planeado. La libertad, esa palabra tan simple, era un lujo inalcanzable para ti. El peso de la corona, aunque invisible, era inmenso. Pero ese esplendor, tú lo sabías, era frágil. Mientras tú jugabas en los salones del palacio, fuera, la república se resistía. Los republicanos, con sus ideales de libertad e independencia, luchaban contra el Segundo Imperio Mexicano. Escuchabas a veces, a escondidas, los rumores que llegaban a oídos de los criados, batallas en campos lejanos, nombres de generales que resonaban como truenos. Ese era el otro México, el que luchaba por sobrevivir. El imperio, aunque imponente, se enfrentaba a enormes desafíos. La resistencia republicana no cesaba, sus ataques esporádicos, pero constantes, debilitaban el poder de Maximiliano. Recuerda las conversaciones susurradas entre los adultos, llenas de miedo y tensión. La incertidumbre era palpable, un velo oscuro que amenazaba constantemente el brillo aparente de la corte. La falta de apoyo popular era otro obstáculo. Muchos mexicanos veían al imperio como una imposición extranjera, una traición a la soberanía nacional. Tú, aún pequeña, comenzabas a entender que la belleza del palacio no reflejaba la realidad de un país dividido, sumido en una guerra que amenazaba con tragarse todo, incluyendo la propia estabilidad del imperio y tu propia seguridad. El lujo, ese lujo que te rodeaba, se sentía cada vez más como una jaula dorada. Pero la alegría en el palacio era efímera, ¿verdad? Mientras tú, Charlotte, disfrutabas de tu infancia, Maximiliano se enfrentaba a una creciente ola de problemas. La resistencia republicana, mucho más fuerte de lo que la corte imperial quería admitir, se extendía por todo el país.
Conspiraciones y levantamientos armados amenazaban constantemente su gobierno. La presión de Francia, su principal aliada, era inmensa, exigiendo resultados rápidos y contundentes que él no podía conseguir. Los recursos escaseaban, la economía estaba en ruinas y la deuda con Francia crecía exponencialmente. Maximiliano, un hombre idealista y con buenas intenciones, pero quizás poco práctico para la dura realidad mexicana, se encontraba cada vez más aislado. Sus asesores, divididos entre los que apoyaban una política más conciliadora y los que abogaban por la represión, lo confundían y desgastaban aún más. Las conspiraciones en su contra se multiplicaban, alimentando el clima de miedo e incertidumbre. Tú, aún una niña, eras testigo silencioso de esa creciente inestabilidad. Los rumores de guerra, las tensiones palaciegas y la sombra de la conspiración se deslizaban por los corredores del palacio, afectando incluso a tu vida cotidiana. La opulencia de tu entorno contrastaba brutalmente con la realidad del México convulso que se extendía más allá de los muros imperiales. El futuro de tu familia y el del imperio mismo pendía de un hilo. Pero, ¿sabías que a pesar de su corta edad, Charlotte no era una simple niña jugando en el palacio? A medida que Maximiliano se hundía en las complejidades del gobierno, ella observaba, aprendía y absorbía todo lo que podía. Su aguda inteligencia y su interés por la política la llevaron a convertirse en una confidente silenciosa para su esposo, ofreciendo sugerencias y opiniones valiosas, aunque su influencia se mantuviera, por el momento, en las sombras. A pesar de las presiones y las responsabilidades de su posición, tú te das cuenta de que Charlotte comenzaba a desarrollar sus propias ambiciones. No se conformaba con el rol tradicional de una emperatriz. Ella quería participar activamente en el gobierno, aportar sus ideas y ayudar a construir un México estable y próspero bajo el reinado de su esposo. Su deseo de influir en la política iba más allá de una mera curiosidad infantil. Su papel en el gobierno, aunque no oficial, comenzó a crecer sutilmente. Ella utilizaba su influencia para abogar por reformas sociales y mejoras en la vida de la gente común. A través de sus cartas y conversaciones privadas, transmitía sus preocupaciones y sugerencias a Maximiliano y a sus consejeros. Aunque la joven emperatriz no tenía un cargo político formal, su voz, cada vez más fuerte, se escuchaba en los pasillos del poder. Y es que tú mismo te preguntarás, ¿cómo pudo afectarle tanto la guerra a Maximiliano? Imagina la presión, un imperio forjado en la sangre, constantemente amenazado por la resistencia republicana. Cada batalla perdida, cada ejecución, cada grito de los rebeldes se convertía en un clavo más en su ataúd mental. El peso de la corona, que al principio parecía una brillante diadema, ahora se sentía como una pesada losa sobre sus hombros. La soledad también lo carcomía. A pesar de tener a Carlota a su lado, la distancia entre sus ideales y la cruda realidad de la guerra era insalvable. Él soñaba con una monarquía moderna y justa, pero la violencia y la resistencia lo obligaban a tomar decisiones terribles, decisiones que lo desgarraban por dentro. La imagen del imperio que había soñado se volvía cada vez más difusa, opacada por la sombra de la derrota. El fracaso de sus políticas, la falta de apoyo internacional, la creciente hostilidad de la población, todo contribuía a una espiral descendente. La carga de la corona, la responsabilidad de un pueblo en guerra, se convertían en un peso insoportable. Tú puedes imaginar la tensión, la angustia, el miedo que debía sentir día tras día, viendo cómo su sueño se desmoronaba. Y así, la presión constante, la guerra sin fin, acabaron por quebrar al emperador. Tú viste cómo la resistencia republicana, liderada por Juárez, se fortalecía cada día. Maximiliano, rodeado de traiciones y deserciones, se encontró solo, enfrentando una derrota inevitable. El sueño de un imperio brillante se desvanecía con cada batalla perdida, con cada aliado que le daba la espalda. La caída de Querétaro fue el golpe final. Imagínate la escena, el cerco implacable, el hambre, la desesperación. Maximiliano, con su ejército diezmado y desmoralizado, se rindió. El fin del sueño imperial era inminente.
la derrota, una amarga realidad que se cernía sobre él y su gobierno. El fracaso era palpable, el imperio, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Con su captura, el sueño de Maximiliano se esfumó por completo. La esperanza de un imperio duradero, de un México bajo su reinado, se convirtió en polvo. Tú puedes sentir la tristeza, la decepción, la profunda soledad que debió sentir en esos momentos. El fin del Segundo Imperio Mexicano se acercaba, arrastrando consigo la tragedia de un ideal roto, de una ambición truncada. Y ahí estaba, tú lo viste, el emperador Maximiliano, completamente solo. Su propio padre, el archiduque Fernando Maximiliano de Austria, le había fallado. En vez de apoyarlo, lo había abandonado a su suerte, priorizando la política europea y la presión de Napoleón III sobre la vida de su hijo en México. Fue una traición que marcó el destino del Imperio Mexicano, pero la traición no vino solo de su padre. Napoleón III, el que había apoyado la aventura mexicana, estaba retirando sus tropas. La presión interna en Francia, el creciente costo de la guerra en México y la amenaza de un conflicto con Prusia lo obligaron a priorizar sus propios intereses. Para Napoleón, Maximiliano era un peón sacrificable en un juego mucho más grande. Así, la decisión de Napoleón III fue la puntilla final. Abandonando a Maximiliano a su suerte, firmó la sentencia de muerte del Segundo Imperio Mexicano. Tú has visto cómo la retirada francesa dejó al emperador sin apoyo militar, expuesto a la furia de la resistencia republicana. El abandono de su padre y la traición de Napoleón sellaron su destino y el de su frágil imperio, y así la prisión se convirtió en su mundo. Imagina, tú, las paredes frías y húmedas, el olor a moho y a desesperación. El sonido constante de los grillos por la noche, un coro macabro que contrastaba con el silencio opresivo del día. Las raciones de comida escasas, apenas suficientes para sobrevivir, y la constante amenaza de enfermedades que acechaban en cada rincón. La soledad era su compañera más fiel. Día tras día, la misma monotonía. La única variación era el cambio de la luz, el paso de la oscuridad a la penumbra. A veces, los murmullos de otros prisioneros llegaban hasta ella, una breve interrupción en el silencio, pero eran solo susurros, voces apagadas por el miedo y la desesperanza, voces que solo confirmaban la dura realidad de su situación. La lucha por la supervivencia era constante. Cada día era una batalla contra el hambre, la enfermedad y la desesperación. Pero a pesar de todo, una chispa de esperanza, un pequeño fuego interior, se negaba a extinguirse. En la profundidad de su alma, una voluntad férrea se aferraba a la vida, a la posibilidad de un futuro mejor, un futuro que aún parecía lejano e incierto. Pero la prisión no solo era fría y húmeda, era también un crisol de la mente. Día tras día, la soledad y la desesperación carcomían tu espíritu. Recuerda las miradas perdidas, los susurros incoherentes que escapaban de tus labios, el miedo que se anidaba en tu corazón como un animal rabioso. El peso de la traición de tu padre, el abandono de tu familia, se volvía insoportable. La comida, escasa y de mala calidad, apenas te mantenía con vida. El sueño se convertía en una pesadilla recurrente, llena de imágenes borrosas y angustiosas. Te veías perseguida por sombras, tu mente se llenaba de voces que te acusaban, te juzgaban, te condenaban. La línea entre la realidad y la locura se difuminaba cada vez más. Tu salud mental se deterioraba a pasos agigantados. Los episodios de confusión eran cada vez más frecuentes, seguidos de largos periodos de apatía. La tristeza profunda se apoderaba de ti, un vacío insondable que parecía tragarte entera. El brillo en tus ojos, la chispa de la vida, se apagaba lentamente, como una vela a punto de consumirse. Pero la pesadilla no terminó con la caída del imperio. Imagínate, el barco que te lleva lejos de México, el oleaje implacable, un espejo de tu agitada vida, el exilio europeo, una nueva prisión, aunque esta vez con muros de acero y olas furiosas. El lujo se desvaneció, reemplazado por una incertidumbre fría y profunda. La grandeza se esfumó, dejando tras de sí el eco de un sueño roto. En Europa, la vida te ofreció poco consuelo.
te encontraste en un mundo que ya no te reconocía, un mundo que había olvidado la princesa que una vez fuiste. La corte mexicana, con sus intrigas y esplendor, se convirtió en un recuerdo lejano, una sombra fantasmal que te perseguía en la penumbra de tu exilio. La soledad te envolvió como una manta pesada, asfixiante. El olvido fue tu compañero constante. Tu nombre, una vez resonante en los salones de poder, se desvaneció en el murmullo de la historia. La princesa que había vivido una vida tan intensa se convirtió en un fantasma, una nota al pie de página en los libros de historia. La opulencia del pasado se transformó en la austeridad del presente. La tristeza te acompañaba incesantemente. Y ahí estabas, en Bélgica, lejos del sol mexicano, lejos del bullicio de la corte. Te imaginas el frío penetrante, la lluvia constante, un reflejo de la tristeza que te carcomía por dentro. La opulencia del pasado se desvanecía, dejando tras de sí un vacío desolador. La soledad se convirtió en tu compañera inseparable, una sombra que te seguía a todas partes. Esa mansión imponente que antes prometía alegría, ahora era una fría prisión dorada. La enfermedad comenzó a minar tu salud, un cuerpo débil que reflejaba el sufrimiento de tu alma. Los médicos, con sus tratamientos ineficaces, poco podían hacer para aliviar tu dolor. Cada día era una lucha, una batalla contra la enfermedad y contra la profunda melancolía que te consumía. El aislamiento se intensificaba, convirtiéndose en una barrera impenetrable entre tú y el mundo exterior. Te sentías olvidada, perdida en un mar de tristeza. El sufrimiento era constante, un peso invisible que te oprimía el pecho. Las noches eran interminables, llenas de pesadillas y recuerdos dolorosos. El exilio, lejos de tu familia, de tu tierra, se convirtió en una herida abierta que nunca cicatrizaba. La falta de afecto, la ausencia de compañía verdadera, agudizaban tu dolor. Cada día que pasaba parecía un siglo, un largo camino hacia una oscuridad que parecía no tener fin. Pero ¿qué queda de Charlotte hoy? Su historia, a pesar de la tragedia, ha resurgido en los últimos años. Ya no es solo una nota al pie en los libros de historia del Segundo Imperio Mexicano, sino un personaje que despierta interés. Tú puedes encontrar artículos, documentales, incluso novelas inspiradas en su vida que buscan reconstruir su experiencia y darle la voz que el tiempo le robó. Historiadores revisan constantemente la narrativa oficial, buscando matices y perspectivas diferentes. Se cuestiona el rol de su padre, Maximiliano, y la influencia de la corte europea en su destino. Su historia se analiza ahora desde un prisma más humano, alejándose de la visión simplista del pasado. Tú te das cuenta de cómo la investigación histórica siempre está en movimiento, reinterpretando el pasado a la luz de nuevas evidencias y perspectivas. El impacto de su historia va más allá de la academia. Su sufrimiento, su lucha por sobrevivir en un contexto político turbulento, resuenan con la audiencia moderna. Es una historia de pérdida, de exilio, pero también de resiliencia. Tú ves en ella un reflejo de otras historias de mujeres olvidadas, de víctimas de circunstancias históricas complejas, y eso la hace profundamente conmovedora y relevante. Pero ¿sabes qué tú? Su sufrimiento, durante tanto tiempo silenciado, está comenzando a ser reconocido. Historiadores y activistas trabajan incansablemente para que su historia, la historia de una princesa vendida por su propio padre, no se pierda en el olvido. Se busca por fin la justicia poética, aquella que reivindica su memoria y su dignidad. Ya no es solo la princesa olvidada, la víctima anónima de una época convulsa. Ahora tú puedes conocer su nombre, su historia, su lucha. Se está escribiendo una nueva narrativa, una que busca equilibrar la balanza, que intenta reparar, aunque sea simbólicamente, la injusticia que sufrió. Su figura, antaño relegada a las notas al pie, se está erigiendo como un símbolo de resiliencia. La revalorización de su figura no es solo una cuestión de justicia histórica, sino un acto de reparación moral. Es un reconocimiento del dolor y la humillación que soportó, una forma de devolverle la voz a quien le fue arrebatada. Tú eres testigo de este proceso, de cómo una historia silenciada durante décadas está encontrando su lugar en la memoria colectiva.
Pero la historia de Charlotte no termina con su desgarradora infancia. Su muerte, a la temprana edad de 19 años, envuelta en un velo de misterio, sigue siendo un enigma. ¿Fue una enfermedad la que la arrebató? ¿O acaso hubo algo más siniestro detrás de su repentino fallecimiento en el exilio? Las fuentes históricas son contradictorias. Algunos hablan de una enfermedad fulminante, quizás tifus o alguna otra dolencia común en la época. Otros susurran de envenenamiento, un final trágico orquestado por enemigos poderosos que buscaban silenciar su historia para siempre. ¿Tú qué crees que sucedió? La falta de registros médicos precisos y la dispersión de la información dificultan la tarea de los historiadores. La incertidumbre persiste, alimentando las especulaciones y convirtiendo la muerte de Charlotte en un misterio que ha perdurado a través del tiempo. Un final tan ambiguo como la vida que la precedió. Pues bien, ¿qué podemos concluir sobre la vida de Charlotte? Su historia, aunque trágica, nos enseña mucho sobre la crueldad de la ambición y el peso de la política en las vidas individuales. Tú mismo puedes ver cómo una niña, llena de inocencia, fue usada como una pieza en un juego de poder mucho más grande que ella. Piensa en el impacto que tuvo la inestabilidad política de México en su corta vida. Su legado, a pesar de su brevedad, reside en la conmoción que causó su destino. Es un recordatorio de las consecuencias que pueden tener las decisiones políticas irresponsables, especialmente cuando involucran a personas inocentes. Tú mismo puedes reflexionar sobre cómo la historia de Charlotte sirve como un ejemplo de los peligros de la manipulación política y la explotación de los más vulnerables. La importancia de su historia radica en su capacidad para desafiar las narrativas triunfalistas de la época. Tú puedes ver cómo su sufrimiento nos invita a cuestionar las acciones de aquellos que la usaron como una herramienta y a reflexionar sobre la responsabilidad moral de quienes detentan el poder. Es una historia que permanece en el tiempo porque nos recuerda la importancia de la compasión y la justicia. Espero que hayas disfrutado de esta historia tan triste. La vida de Carlota fue realmente dura. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.